como la sarcoidosis. Entonces hay que tenerlos presentes para poder diagnosticar diferencialmente si es otro tipo de uveitis anterior. Entonces, la uveitis granulomatosa puede deberse a tuberculosis, a sarcoidosis, se asocia con precipitados queráticos en grasa de carnero, típicos de esta situación. Como pueden apreciar, el iris se ha inflamado y también tiene esta cicatrización que se denomina sinequias posteriores, en donde se ha adherido a la cápsula anterior del cristalino. Al adherir se va a cerrar el drenaje del humor acuoso. Recuerden que se producía detrás del iris en los procesos ciliares y llegaba a través de la pupila a la cámara anterior para drenarse en el ángulo de filtración iridocorneal. Obviamente, si tenemos sinequias posteriores, se está cerrando este camino y el iris va a inflarse, porque detrás está acumulándose el humor acuoso que se sigue formando, y eso se denomina iris bombé. Y puede, evidentemente, existir una hipertensión ocular o un glaucoma por esta situación. También la hipertensión ocular en la uveitis puede deberse a depósito de los complejos inflamatorios a nivel del trabéculo, que están estas células inflamatorias evitando que drene normalmente el líquido, el humor acuoso, y darnos una hipertensión ocular. Tenemos otro ejemplo, estos precipitados queráticos son más finos y se asocian en este caso, en este ejemplo, vemos cómo está totalmente cicatrizada con sinequias posteriores la pupila. Esto se llama seclusión pupilar. Aquí hay un ejemplo más importante de seclusión pupilar, en donde está totalmente cerrada. Por más gotas para dilatar la pupila que le coloquen, no va a conseguirse porque está totalmente cicatrizada. Es importante cuando tenemos una uveitis evitar estas cicatrices con los antiinflamatorios, pero también el uso de colirios cicloplégicos o midriáticos. La oftalmía simpática se asocia a una alteración en el globo ocular, con un trauma, en donde hay una solución de continuidad, está expuesta a la uvea. Luego de reparado el ojo, aparentemente está todo solventado, pero recuerden que el ojo es una bóveda, tiene una barrera hematorretiniana y hematoacuosa, y esta, si se ha roto, como en el ejemplo de trauma penetrante que les estoy indicando, puede abrir y liberar antígenos, y el cuerpo reconoce antígenos extraños, como un antígeno extraño, las mismas células del ojo, las células propias, y va a desarrollar una oftalmía, una inflamación de la uvea del ojo que no ha sido traumatizado, y puede darse una uveitis terrible con pérdida de visión por esa situación. Es fundamental, entonces, la clínica, sospechar si hay alguna posibilidad de infección de acuerdo a la región topográfica en donde esté el individuo, y vemos cómo en este caso hay lesiones a nivel del polo posterior. Aquí está un granuloma que pueden, y aquí vemos algunas lesiones hipopigmentadas a nivel de todo el polo posterior que nos están indicando que hay una inflamación de la uvea. Estos son ejemplos de tuberculosis ocular. Pueden no solamente darse estos nódulos a nivel de iris, puede ocurrir a nivel de la uvea posterior, uvea anterior, uvea posterior, a nivel de la conjuntiva inclusive, a nivel de la córnea. Tenemos una escleritis, una epiescleritis. Los precipitados típicos de la tuberculosis son en grasa de carnero. Puede haber inclusive una inflamación en la uvea posterior.
Este es un granuloma típico. Siempre los pacientes que tienen tuberculosis solicitan interconsulta y en el fondo de ojo podríamos encontrar lesiones como esta, que es un granuloma intrarretiniano por la enfermedad que padece el paciente. Tenemos otros ejemplos en donde incluso hay hemorragias en esta zona. Y globalmente, cuando sospechamos de uveitis posterior, en niños o en adultos, hay que realizar una buena historia clínica y un buen examen físico. Y de acuerdo a la sospecha, mandamos las pruebas. Si yo tengo una imagen que me sugiere tuberculosis, mandaré los exámenes para despistaje de esta enfermedad. Si por el contrario me sugiere una vasculitis por algún otro tema, estaré pensando en anticuerpos antinucleares, por ejemplo. Si tengo una imagen en sal y pimienta que es patognomónico de la sífilis, mandaré a realizar FTABS, PDRL para revisar si es que hay una patología infecciosa de acuerdo a los hallazgos que yo sospecho. En los niños existe una incidencia de 52 por 100,000 habitantes por año y puede presentarse tardíamente, pero lo triste son las complicaciones significativas posteriores que pueden ocurrir. Hoy en la consulta vimos un paciente de 14 años que tenía un ojo con una buena visión, pero el ojo contralateral era amaurótico, no tenía visión. El ojo que no tenía visión estaba involucionando, era un ojo en franca tisis y tenía un leucoma corneal total, es decir, la córnea era totalmente blanca y el interrogatorio arrojaba levemente la sospecha de que tuvo una uveitis. La madre hablaba de una uveitis que le operaron, no sabe decirnos qué procedimiento se realizó, pero la secuela fue pérdida de la visión de ese ojo. El ojo contralateral no tenía imagen de inflamación, sin embargo tenía otra patología diferente. Y tenemos la batería de exámenes a realizar. Si estoy sospechando de un granuloma típico en el polo posterior que me hace colegir que es toxoplasma, pediré inmunoglobulinas para toxoplasma. Si por el contrario tengo un niño, un neonato, que tiene en el polo posterior hemorragias, exudados, estaré sospechando que probablemente ese niño tiene citomegalovirus, ¿ya? De acuerdo a los hallazgos, vamos a pedir los exámenes. También debemos mencionar a chikungunya, que ustedes deben haber evidentemente escuchado, a la maculopatía por dengue, que también se presenta. En el primer caso, vemos una imagen con exudados en todo el polo posterior, en la mácula. Tristemente tienen estas enfermedades, en este caso, predilección por la parte central de la visión. Puede darnos vasculitis y esto provocar trombosis, no solamente arteriolar, sino venosa, y de acuerdo a la extensión de la enfermedad y la ubicación. En este caso, vamos a tener el compromiso visual. En el virus del este del Nilo, por ubicación topográfica, yo sospecharé, este paciente viene de tal región, probablemente de lo que estoy viendo, debe ser este virus, en donde sigue la dirección de las capas de fibras nerviosas, pero todo tiene que ver con epidemiología. La maculopatía por dengue, miren, cómo también puede afectar la uvea posterior, aparece después de una semana del pico febril. También, tristemente, tiene predilección por el polo posterior y esto va a darnos, finalmente, si de acuerdo a la secuela cicatricial, si existió edema a nivel de la mácula, no fue tratado oportunamente, una disminución importante de la visión, más de la visión fundamental que es la macular, la central.
La retinitis por toxoplasma y toxocara, en este caso se puede sospechar porque aquí estamos viendo un fondo de ojo, intentando ver un fondo de ojo, pero vemos todo el vítreo turbio. No logramos ver a través del vítreo y al fondo aparece una imagen blanca, como igual exactamente como un faro en la niebla. Esta imagen que ustedes están viendo es patognomónica de la toxoplasmosis, en donde hay una vitritis, todo el vitrio está turbio y atrás del granuloma activo está provocando toda la inflamación. En este caso, debo hacer un diagnóstico diferencial de otras posibles etiologías como el toxocara. También puede ser que sea un tumor que está allí dándonos problemas. Por ejemplo, un linfoma, ¿sí? Tengo que ver otras lesiones y realizar el despistaje diagnóstico. Estas imágenes son típicas del citomegalovirus. Hay una analogía burda también con una imagen en pizza. Parece una pizza, en donde podemos ver hemorragias y podemos ver lesiones blancas, que son realmente exudados blanco-algodonosos, estos productos de una vasculitis o de una oclusión, en donde hay incluso infarto a nivel de las fibras nerviosas de la retina y evidentemente nos van a dar estas imágenes. Esta es una uveitis inmune que puede ser una necrosis retiniana aguda, en donde por autoinmunidad o también puede ser por pacientes inmunocomprometidos, en donde vemos la secuela. Toda la retina se ha atrofiado, como pueden ver, estamos viendo una reorganización pigmentaria a trasluz la esclera. Si hacemos una imagen, esta es una imagen aneritra, también podemos ver cómo ya no hay neuroepitelio, está atrófico por toda esta lesión. El típico imagen en faro en la niebla, aquí tenemos un granuloma que está reactivo. El toxoplasma es un parásito que jamás desaparece. Puede entrar en etapa latente y en situaciones de disminución de la inmunidad, por ejemplo, una depresión o enfermedades adicionales como que pueden inmunocomprometer al paciente, podría reactivarse. La necrosis retiniana aguda. Miren cómo toda la retina se ha necrosado y esto es abrupto, progresivo. Y este paciente, ¿qué visión va a tener? Va a tener una visión nula. Se atrofia, puede darnos neovascularización o la misma atrofia puede provocar que se desprenda la retina. Miren cómo aquí está desprendida la retina. En este caso hay que hacer un diagnóstico. ¿Esto por qué da la necrosis retiniana aguda? Puede darnos en pacientes comprometidos normalmente, con una buena situación de defensas o en inmunocomprometidos por herpes. Mientras se está realizando el diagnóstico, estamos buscando el patógeno, debemos ya empezar con el tratamiento ante la sospecha clínica porque vemos que el pronóstico es terrible. Y si nos ponemos a esperar los resultados de los exámenes, no vamos a tener visión de paciente. La típica imagen en sal y pimienta de la sífilis, una endoftalmitis endógena, esto es por cándida, pacientes con inmunosupresión, en donde podemos, por invasiones como catéteres, pacientes intubados crónicos, pueden, por los antibióticos, para combatir las infecciones, bajan sus defensas y aparece la cándida, que puede tener siembras a nivel de la retina. En los niños, puede la uveitis ser idiopática, puede asociarse con infecciones, también con tumores.
Y aquí viene el síndrome mascarada, donde puede haber una leucemia y un hipopión, es decir, una colección blanca a nivel de la cámara anterior, que es estéril y que son células inflamatorias. Uno pensaría que eso es pus, no. Son células inflamatorias que pueden ser secundarias a un tumor, ¿sí? O una neoplasia, un linfoma, una leucemia. Si tenemos uveitis anterior, vamos a pensar, ¿qué cosa? Más frecuentemente las enfermedades autoinmunes. Pediremos anticuerpos antinucleares, entre otros. Si tenemos una uveitis posterior, de acuerdo a la imagen que hemos visto brevemente, sospecharemos tuberculosis, sífilis, y de acuerdo a la sospecha enviaremos los exámenes a realizarse. El tratamiento. Si es que tenemos una uveitis, una fase aguda, y hemos hecho el despistaje y no es una uveitis infecciosa, debemos ser cero tolerantes, me refiero al tratamiento antiinflamatorio, y muy agresivos con el manejo de los corticoides. ¿Qué les he dicho yo respecto a los corticoides? Que son fármacos que hay que tener mucho cuidado, que puede dar hipertensión ocular, que se depositan ciertas sustancias como proteínas, glucosaminoglicanos a nivel de la malla trabecular, y esto hace que aumente la resistencia al drenaje del humor acuoso y sube la presión del ojo. Y finalmente puede dar glaucoma, atrofia del nervio óptico, daño de pérdida de la visión. También puede darnos disminución de las defensas, propensión a infecciones, no solamente tópico, sino sistémico, estoy hablando, atrofia de tejidos, a nivel de ojo, tópico y sistémico puede darnos catarata, ¿sí? Catarata secundaria al uso de corticoides, osteoporosis, Cushing, ¿sí? Hiperglicemia, hipertensión arterial, pero son de mucha ayuda y en ciertas patologías debemos emplearlos agresivamente. ¿Cuál es el caso de estas uveíticas en donde estamos sospechando una enfermedad autoinmune sistémica y en donde en conjunto con el médico clínico, el reumatólogo, vamos a dar tratamiento? El hecho de dar tratamiento sistémico involucra la dosis óptima de 1 miligramo por kilogramo por día. Una persona de 80 kilos le daré 80 de corticoide, de prednisona, por ejemplo. Y luego esto por unas 6 semanas. Y voy a ir disminuyendo paulatinamente la dosis, no debo hacerlo abruptamente porque puedo tener un síncope del paciente, un shock, por una insuficiencia córtico-adrenal, ¿sí? Tener mucho cuidado. Le daré protectores gástricos y en conjunto con el reumatólogo se verá el tratamiento con inmunomoduladores, inmunosupresores como el metotrexato, acetropina, etcétera, para que se maneje de la mejor forma esta respuesta autoinmune del paciente. Si todavía, y después de que ya bajé la medicación, tendré un mantenimiento de 10 miligramos por día. Esa es la dosis de mantenimiento. Malas decisiones, inmediatamente después de la sospecha diagnóstica, colocarle, ya sea localmente, estoy hablando de una dosis subtenoniana o transeptal, corticoides de depósito como la metilprednisolona, o otro tipo de corticoides intravítreos. De inicio, si es que es una infección, voy a tener un desastre, porque el patógeno va a florecer, proliferar de una forma terrible y voy a tener un desastre ocular.
Si es una uveitis activa, entonces debo ser agresivo con altas dosis. Puedo incluso ponerle ya, una vez manejado, ya ubicado, perfectamente diagnosticado, puedo colocar corticoides de depósito intravítreo inclusive, para que vayan liberándose también paulatinamente a través de implantes que se colocan como en la gráfica a nivel de esclera. Si es que no hay respuesta al tratamiento de los corticoides, debo reconsiderar el diagnóstico. De pronto es otro tipo de origen de esta respuesta inflamatoria terrible. Puedo necesitar inclusive realizar una vitrectomía posterior para todo este vitrio turbio, liberarlo, si es que no está respondiendo a la medicación que estoy dando, y también para tratamiento. Me sirve para tratamiento y para diagnóstico, porque ese líquido luego lo voy a estudiar. Si tengo una uveitis posterior, obviamente que voy a tener la parte central, que es la mácula, comprometida. Y debo realizar exámenes, por ejemplo, una tomografía óptica coherente para ver si está edematizada. Y de acuerdo a esto, aparte del tratamiento sistémico que le estaré dando, tengo que realizar un tratamiento in situ, ya sea con antibióticos intravítreos, ¿sí?, para disminuir la inflamación de la mácula. Porque si espero, voy a tener pérdida de fotorreceptores. Las células nerviosas, que son los conos, en este caso en la uvea, si se pierden, no lo olviden, no se regeneran. Si es que pese a la terapia agresiva progresa, pese al tratamiento por oral y tópico que estoy realizando, voy a necesitar inmediatamente ir al siguiente paso, que son las inyecciones. Si es que mejora, pasaré nuevamente a disminuir la dosificación de la medicación por oral, de los corticoides por oral, y tengo que actuar a la par con el reumatólogo para manejar inmunosupresores. Porque los corticoides, cierto, tienen que ser altas dosis, pero van a darme efectos indeseables posteriores, y eso hay que manejarlo con mucho cuidado. No olviden, doctores, que el ojo es una bóveda, y esto significa que para que el antiinflamatorio llegue a la parte posterior, voy a necesitar probablemente una implicación local de la medicación. Si es que por gotas estoy esperando que atraviese todas las barreras el medicamento, en este caso el corticoide, no voy a tener una impregnación en el polo posterior. El vitrio es fibrilar, es avascular, no me va a dar una buena difusión. La córnea tiene, recuerden ustedes, epitelio. Tiene estructura celular, y esto implica membrana. Y la membrana puede ser, obviamente tiene lípidos, y puede, de acuerdo al fármaco, si es hidrofóbico, lipofílico, de acuerdo al tipo de vehículo, conseguirse una mejor penetrancia en el ojo. Así que las inyecciones intravítreas, cuando son necesarias, o las transeptales, van muy bien en este caso de inflamación. La pars planitis, vemos cómo es la uvea intermedia, justo está en la periferia de la retina, detrás del iris, perdón, y podemos pensar en una asociación genética. Puede ser una colágenopatía, claro que sí, y hay que diferenciarla de las enfermedades infecciosas, ¿ya? Podríamos sospechar también enfermedades desmielinizantes como la esclerosis múltiple, la toxoplasmosis, que ya mencioné,
en donde hay lesiones granulomatosas en el polo posterior. La toxocariasis, que es por un parásito que va a darnos membranas, granulomas, con prolongaciones de membranas de proliferación que pueden darnos desprendimiento de retina. En la tuberculosis, la sífilis, que es la gran simuladora, y que se descarta por los exámenes que deberán realizarse. Histopatológicamente en la pars planitis, ¿qué es lo que vamos a encontrar? Esta es la periferia ocular y vamos a encontrar tejido fibroglial y vascular. Se denominan imágenes en copos de nieve. En el segmento anterior podemos encontrar también secuelas de la inflamación como sinequias. Y las sinequias suelen ocurrir en los 180 grados inferiores del iris. Si hay disminución abrupta de la visión, la isquemia que se provoca puede habernos conllevado a una obstrucción vascular, ya sea arterial, ya sea venosa, o un desprendimiento de retina. El diagnóstico, insisto, debe ser clínico y hay que hacer un buen chequeo de laboratorio de acuerdo a la orientación diagnóstica, a la sospecha diagnóstica. El tratamiento, una vez más, mencionamos a los esteroides tópicos, los intravitreos, la triamcinolona. Podríamos utilizar, ya que están rotas las barreras hematorretinianas internas y externas en esta inflamación del polo posterior, podríamos utilizar anti-VEGF. El VEGF es el mensajero, es la respuesta frente a isquemia. Entonces, un bloqueo del receptor de este VEGF puede ir también bien en el tratamiento de ciertos edemas inflamatorios, de origen inflamatorio, pero siempre tomados de la mano de los corticoides. Los antimetabolitos, recuerden, como el metotrexate, deben hacerse en combinación con un tratamiento multidisciplinario con un reumatólogo. Y si tengo este concepto que más adelante va a repetirse, zonas de isquemia en la retina isquemia está mandando un mensajero que es el factor de proliferación endotelial. Si es que este factor de proliferación endotelial está proliferando, pululando, van a venir nuevos vasos y va a darme neovascularización. La neovascularización es terrible porque son vasos de muy mala calidad que van a sangrar, que pueden organizarse en membranas, desprenderme la retina, entre otras situaciones. Por esa razón, si tengo una retina isquémica que está mandando mensajero, tengo que silenciar esa isquemia, silenciar el mensajero. ¿Cómo? Voy a ablacionar la retina isquémica con fotocoagulación. Voy a quemar esa zona para que deje de enviar el mensajero. Vemos el manejo multidisciplinar. Disculpe que le interrumpe. ¿Podríamos unirnos a un estudio completo para evidenciar si hay algún tipo de problema a nivel de sistema nervioso central? El diagnóstico es clínico, es patognomónica la imagen del paro en la niebla o las cicatrices corioretinianas que hemos evidenciado. Evidentemente, el estudio serológico con las inmunoglobulinas, si es una infección activa, nueva, o si simplemente el paciente tuvo la infección previamente y lo que vemos es el resultado, ¿no? La secuela. El tratamiento se hace con trimethoprim, sulfametoxazol y con corticoides. ¿Por qué voy a usar corticoides si estoy hablando de una infección? Porque aquí el daño lo realiza el parásito, pero también la reacción de defensa, la lucha del
complejo antígeno-anticuerpo me va a dar todo el desastre inflamatorio que va a dañar las estructuras oculares. Y por esa razón, el primer día, las primeras 24 horas, voy a usar el antibiótico, un antibiótico trimetoprim sulfamethoxazol, e inmediatamente, al día siguiente, continuaré con el trimetoprim sulfamethoxazol, pero asociado a un antiinflamatorio corticoide, dosis 1 por kilo día. Es importante saber que esta es la primera línea de tratamiento. Sin embargo, si no tengo buena respuesta, tengo que rotar el antibiótico y le puedo dar clindamicina. La clindamicina me da efectos indeseables a nivel intestinal. Por esa razón, no es de primera elección. Si pese a esto no logro combatir, mejorar la inflamación, tendré que hacer una vitrectomía. Entrar y operar todo el vitrio que está alterado y esperemos que de esta manera el antibiótico logre actuar mejor y el antiinflamatorio también. Una vez que he logrado ya controlar la enfermedad y tengo esta cicatriz, por ejemplo, a esta cicatriz yo puedo rodearla y en la misma cicatriz darle láser, fotocoagulación, para tratar de matar el parásito y también porque el tejido, recuerden, el tejido isquémico, isquemia, va a darme el mensajero factor de crecimiento del endotelio vascular y puedo tener neovascularización. La neovascularización se organizan estos vasos, se trepan en el gel vítreo, se contraen, son membranas de proliferación fibrosa y vascular, tienen fibroblastos, se contraen y le desprenden a la retina. Por esta razón, en estos pacientes deberé además hacer fotocoagulación. Este es un ejemplo de toxocara, es otro tipo de granuloma, en donde van a darse proliferaciones también, van a darse inflamaciones a nivel del vítreo, provocando membranas que pueden contraerse y desprenderle a la retina. Esto tiene que ser resuelto quirúrgicamente. Vemos ejemplos de los granulomas por toxocara. El toxocara lo transmite las mascotas, los perros, esto lo transmiten, y puede presentarse en diferentes lugares de la retina, siempre con prolongación. Esta imagen es patognomónica, aquí prolongación de estas membranas. Están viendo la imagen, ¿no? Sí, doctor. Ya. El diagnóstico diferencial debe hacerse con tumores, con otro tipo de uveitis, y el tratamiento de la toxocara es para este parásito con tiabendazol, pero si el parásito muere va a darme una respuesta inflamatoria terrible, así que siempre debo manejarme con corticoides, hacer una cirugía, una vitrectomía, incluso si hay extracción de la retina, operar el desprendimiento de retina. Un ejemplo de cisticercosis ocular, aquí está el cisticerco, en donde también la reacción antígeno-anticuerpo me va a dar esta respuesta inflamatoria, el daño a nivel intraocular. Tristemente también la parte preferida es donde más tejido nervioso tenemos, y esto es a nivel de la mácula. ¿Qué debemos hacer? El diagnóstico y el tratamiento con antiparasitarios con el praziquantel, mebendazol, y la vitrectomía posterior está indicada. La sífilis congénita. La sífilis congénita puede presentarse con una uveitis anterior, una corioretinitis, y debemos realizar el diagnóstico diferencial con todas las patologías que había mencionado previamente. La imagen patognomónica es en sal y pimienta, pero pueden presentarse vasculitis inclusive, perdón.
Podemos realizar BDRL, FTABS. No olvidemos que pueden existir también resultados de falsos positivos, ¿no? El tratamiento es a base de penicilina. La tuberculosis ya la mencionamos, se puede presentar a nivel de segmento anterior, segmento posterior, los precipitados queráticos, los granulomas en la parte posterior, y cuando un paciente tiene tuberculosis, del manejo es a través del servicio de neumología con todos los antifímicos que están allí mencionados, no olvidando que el antifímico puede dar alteraciones de toxicidad nerviosa. Y esta es una de las razones por las que previo al tratamiento, evidentemente también para ver si existen lesiones por este patógeno a nivel del polo posterior o del polo anterior, pero por el tratamiento debe hacerse un examen de agudeza visual, visión de colores para ver si no existen problemas a nivel de la mácula y una campimetría, porque la campimetría nos va a indicar si existe o no toxicidad a nivel de tejido nervioso macular específicamente. El citomegalovirus, las imágenes que ya les había indicado, y en pacientes inmunocomprometidos también pueden presentar esta patología pacientes con VIH, en donde hay necrosis retiniana, hay vasculitis, hay oclusiones, hemorragias, puede haber neovascularización, y el tratamiento de la retinitis por citomegalovirus será con ganciclovir. Otras manifestaciones puede haber desprendimiento de retina y evidentemente necesitar un tratamiento de tipo quirúrgico. Les había indicado la necesidad de los antivirales como el ganciclovir, que incluso puede necesitarse a nivel de intravítreo, y el tratamiento oportuno y el tipo de involucramiento del órgano nos va a dar el pronóstico. Cuando tenemos una retina atrófica, como en el gráfico, evidentemente la visión va a ser nula. Allí hay una isquemia retiniana. En la retinopatía por VIH también pueden presentarse vasculitis, oclusiones, y viene lo mismo, ¿no? La oclusión, la vasculitis, la isquemia me va a dar proliferación vascular, neovasos. Los neovasos me pueden provocar otros problemas como desprendimiento de retina, ¿sí? Tendré que realizar un buen tratamiento antirretroviral para mantener estos complejos de la mejor manera, tratar de calmar esta inflamación. Otra vez imágenes de focos fúngicos a nivel de polo posterior. No es infrecuente que cuando está un paciente en terapia intensiva, invadido por tantos catéteres vía central, ventilado y demás, y con antibióticos de amplio espectro, tengan la fragilidad para que estos patógenos oportunistas tengan siembras, inclusive a nivel de corazón, por ejemplo, a nivel de globo ocular en la retina, y nos soliciten un fondo de ojo para verificar la posibilidad de candidiasis de esta uveitis por cándida. El tratamiento, los antifúngicos,
en muchos casos vitrectomía, pero evidentemente el paciente tendrá que estar estable para poder realizar cualquier tipo de intervencionismo. La fotocoagulación, este es un ejemplo de cómo el láser va a ablacionar, miren, ablaciona la retina y evita que siga mandando mensajero, la retina necrótica, isquémica, ablacionada, va simplemente a hacer la cicatriz y vamos a preservar la otra retina que no tiene este problema. De lo contrario, van a proliferar nuevos vasos por este mensajero, el factor de crecimiento del endotelio vascular, y al proliferar estos nuevos vasos se organizarán en membranas y esto hará que se desprenda la retina. Este es un concepto que va a repetirse en las futuras exposiciones. Isquemia igual a factor de crecimiento del endotelio vascular igual a proliferación vascular igual a desprendimiento de retina. ¿Qué debo hacer? Bloquear esto. Puede ser con factor de crecimiento del endotelio vascular, los anti-VEGF que se inyectan intravitreos, y algo que no va a tener un tiempo, no va a ser perecible, porque el anti-VEGF es perecible, tiene un tiempo de vida útil. La fotocoagulación va a ablacionar a la retina y va a callarle al mensajero. Este es el tratamiento ideal en estas patologías en donde debemos tratar, debemos controlar esto. Eso ha sido todo respecto a VX. Vamos a continuar, por favor, con el siguiente tema. Listo, doc. Bueno, vamos ahora a hablar acerca de lo que es, en este caso, la anatomía y fisiología, ¿sí?